Hello, hola, Guten Tag, Bonjour, Arte, podcast conducido por Graciela Echagüe, donde el arte se discute y se vive. Hola, bonjour, hello arte. En este episodio hablaremos de un invento muy importante para la humanidad. Hablaremos de la imprenta. ¿Qué es la imprenta? La imprenta es un método mecánico que estaba destinado a reproducir textos e imágenes sobre papel, vitela, tela u otro material. En su forma más clásica consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre unas piezas metálicas, que se llaman tipos, para transferir o grabar por presión cualquier dibujo o diseño. Comenzó como algo artesanal y se implantó a mediados del siglo XV para traer realmente una revolución cultural. Más modernamente, la evolución de diversas tecnologías ha dado lugar a diferentes métodos de impresión y de reproducción. Pero hablemos un poquito sobre la historia. En la época de los romanos tenían sellos que imprimían textos e imágenes sobre objetos de arcilla. Y entre 1041 y 1048 en China se inventa también algo similar, pero se imprimía sobre papel de arroz. El problema era que se utilizaban piezas de porcelana donde se tallaban caracteres chinos y era muy complejo. El primer sistema de imprenta de tipos móviles fue este y constituía un procedimiento muy trabajoso por la inmensa cantidad de caracteres o letras de la escritura china. Ya por el 1200 en Corea, artesanos durante la dinastía Goryeo también comenzaron a utilizar este sistema con tipos móviles para poder imprimir. Antes de la aparición de la imprenta, los libros se difundían a través de copias manuscritas que estaban hechas por copistas, que eran monjes o frailes que estaban dedicados exclusivamente a rezar y a copiar manualmente libros, sea por encargo del clero o por reyes y nobles. Esto supone que el acceso era muy difícil, por lo tanto muy costoso. Y los dibujos, ilustraciones y letras mayúsculas eran productos decorativos y artísticos que lo hacían artesanos, que no eran los copistas, eran artesanos especializados en estas letras. El antecedente a la imprenta moderna es la xilografía, que comenzó durante la Edad Media. Pero fue necesario un conjunto de técnicas para que la imprenta pudiera ser creada y que funcione de la forma que Gutenberg la ideó. Entonces, se necesitaban muchas cosas. Se necesitaba el proceso para producirlos, el papel, el desarrollo de las diferentes tintas, qué tipo de metal se iba a utilizar, las prensas y finalmente la impresión en bloques de madera. Y para ello teníamos diferentes elementos, entre ellos el papel, que los árabes habían aprendido a utilizarlo y lo traían desde los chinos. Y bueno, se desarrolló mucho en el mundo musulmán y luego lo trasladaron a España y al sur de Italia. Entonces los fabricantes medievales de papel en Europa
comenzaron a mecanizar su confección mediante fábricas accionadas por agua, cuya primera evidencia cierta nace más o menos en el 1282 y comienza a expandirse para hacer masiva la producción y reemplaza la complicada artesanía de la fabricación de papel de China. La tinta en Europa a finales del siglo XIII se producía para la escritura o el teñido de telas, pero eran a base de agua y por lo tanto demasiado líquidas para imprimir. Entonces se debió desarrollar una nueva manera de realizar la tinta para que tenga mucha más durabilidad. El metal. También existían en esta época conocimientos para realizar diferentes aleaciones metálicas. Entonces Gutenberg, que las conocía, pues era orfebre, comienza a experimentar hasta encontrar la que le convenía. Luego la prensa. ¿Qué tipo de tornillos? ¿Cuánta presión se debía aplicar en forma directa sobre un plano fijo? Y otras cuestiones técnicas que hacían que se utilizaran una amplia gama de tareas, de acciones para obtener el resultado que se requería. También los tipos móviles. Ya existían tipos móviles, pero tuvieron que inventar ellos que eran de fácil utilización. El códice era otro factor propicio para la imprenta. Los libros habían adoptado ya en la época romana un códice y consideraron más importante la historia del libro antes de la imprenta a principios de la Edad Media, un códice que había reemplazado al antiguo formato que existían en los trozos de papiro o pergamino. O sea que estos son los elementos que se necesitaban para comenzar con esta maravillosa obra que cambió y revolucionó la cultura. Ya quedaba mucho más acceso y también abarataba el costo de los libros y la gente podía también comenzar a adquirirlos en su idioma. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes comunicarte al más 54 3755 5471 28 o al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en gracielechahue.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas. G-Dance Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing. Idearte, te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte, Magazine Digital y además G-Dance Records para todos los músicos que quieran subir sus obras a plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracielechahue.com.
Bien, y continuamos entonces con la imprenta. ¿Qué fue de la obra de Gutenberg? Bueno, ya hemos hablado de todo lo que se necesitaba para llegar a la obra de Gutenberg y ahora vamos a hablar un poco más sobre qué era lo específico que lo convertiría en algo tan revolucionario. El primer desafío que tuvo que pasar Gutenberg fue crear letras individuales para que se pudieran usar de forma separada para imprimir los textos. Esto consiste en un tipo móvil. Luego, la galera. ¿Qué es esto? Servía para confeccionar una página donde se escribía un texto letra por letra con los tipos móviles, ubicándolos en una especie de caja de madera llamada en general galera. Estas galeras, para que se mantengan inmóviles, para poder realizar presión sobre ellas e imprimir las hojas, debía quedar exactamente ubicada en el lugar preciso. Las letras estaban invertidas o al revés, como las máquinas de escribir basadas en el mismo principio. Todo esto lo creó Gutenberg, ya que antes no existía. Además, también habría que aclarar que las formas del lenguaje, del alfabeto que utilizaba, eran las formas occidentales de escritura, que era corriente en el siglo XV. Después necesitaba las tintas. Para las tintas creó una específicamente para su uso. Tuvo que experimentar muchísimo y luego de realizar pruebas, estas tintas que eran a bases de agua, pero que si era muy aguada rompía el papel y bueno, imprimir a ambos lados de la hoja era imposible, la reemplazó por aceites que eran adecuadas para la impresión de alta calidad con tipos de metal diferentes. Luego la prensa. Una vez que los tipos móviles estaban hechos, debía aplicarse una presión suficiente, pero habría que tener en cuenta de que esta presión debería ser la justa para no realizar una impresión con mucha fuerza y que luego rompa las hojas, ¿cierto? Entonces, esta prensa consistía en una mesa larga, en una de sus mitades tenía una sección deslizable que se llamaba base de piedra. Sobre esta base de piedra se ponían boca arriba el conjunto de tipos móviles con el texto o la forma que se quería imprimir. Luego un mecanismo abatible o bastidor que permitía ubicar el papel, cerrarlo y ponerlo directamente encima de la forma. El bastidor es una especie de díptico con hojas que se pueden abrir y cerrar. Luego el mecanismo de presión o prensa propiamente tal que se ubicaba de manera fija sobre la mitad de la prensa. Además, Gutenberg adosó de manera vertical sobre la mesa dos maderos y un travesaño entre ambos. Esto es una descripción que se aproxima, ¿no?, a lo que era la prensa y para que les dé una idea de cómo funcionaba. Los primeros productos que realizó, no se sabe cuánto tiempo tardaron en hacerlo, pero bueno, distintas fuentes dicen que cuando él estuvo en Maguncia, a partir de octubre de 1448, firmó un contrato por 150 florines y este dinero fue la inversión que realizó para construir el taller y luego buscó otros financistas que lo ayudaron. Cuando los experimentos terminaron, más o menos en 1450, comenzó a hacer pequeñas impresiones como diccionarios, gramáticas cortas, indulgencias, calendarios.
y por otro lado la llamada Biblia de Gutenberg, como la Biblia de 42 líneas, que durante mucho tiempo se creyó que hacía 1449 más o menos había impreso el llamado Misal de Constanza. Gutenberg no calculó el tiempo que llevaría a poner en marcha su invento. Esto lo que hizo fue que se quedara sin dinero. Al solicitar un nuevo crédito, se lo negaron. Entonces Gutenberg pidió a un prestamista que forme parte de la sociedad. Así obtuvo dinero y comenzó a trabajar nuevamente la imprenta. Cuando se volvió a quedar sin dinero, le faltaba muy poquito de terminar 180 Biblias que se había propuesto. Entonces, debido a una serie de situaciones, su sobrino se queda con la imprenta y comienza a experimentar otras artes, ¿no? La Biblia demoró más o menos 2 años en ser impresa y los primeros ejemplares se exhibieron en la Feria de Frankfurt en 1454. Algunas de estas se conservan, existen 48 de estas Biblias todavía, unas 12 en vitela y el resto en papel. En España se conservan 2, una completa en la ciudad de Burgos y otra sola con Nuevo Testamento en Sevilla. Se sabe que sobrevivieron 48 copias, algunas están en la Biblioteca Británica y bueno, el texto carece de algunos caracteres de los libros modernos como números de páginas, sangrías o saltos de párrafo. Gutenberg se arruinó con la imprenta y el arzobispo elector de Maguncia lo toma bajo su ala y fue el único que lo reconoce como un gran revolucionario de la cultura y el único que reconoce el trabajo hasta su muerte. Así que este fue el gran legado que nos dejó Gutenberg, una imprenta que revolucionó, una máquina que revolucionó la cultura hasta nuestros días. Muchas gracias por habernos acompañado y será hasta un próximo episodio.